Cordial saludo. En este espacio vamos a exponer el caso 3 y sus reflexiones finales del curso de Diseños Curriculares de las Matemáticas. Los integrantes somos Edwin Camilo Morales Calvo, Laura Cristina Llanos Torres, Amalia Rosa Iturriago y quien les habla, Lina Marcela Pulgarín Ruiz. Somos el grupo número 3 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ahora vamos con la descripción del caso. Entonces nos dice que el Colegio Felices Días se encuentra ubicado en el río Quito, en el departamento del Chocó. Sus principales valores son el respeto por la naturaleza, la solidaridad, la participación ciudadana y el trabajo comunitario. Promueve el respeto por los saberes, tradiciones y costumbres de la comunidad y tiene el objetivo de formar en las competencias básicas a una pequeña población de este municipio. Características de la institución. Entonces nos dice que en los alrededores hay varios caseríos y algunas dragas a orilla del río Quito. Cuenta con una sola planta de un piso, 5 salones de clase con capacidad para 15 estudiantes, silla y mesa para grupos de 3 estudiantes y una pizarra tradicional verde. 3 computadores, conexión a internet, que da algunos problemas, pero en ciertas horas funciona bien. Un laboratorio que básicamente tiene unos 3 abacos, 5 tangram y unos instrumentos para química básica, como lo es 5 balones, 4 matras de Erlenmeyer y 3 mecheros. Los estudiantes de cada aula han sido distribuidos de acuerdo con sus capacidades de comunicación verbal, no verbal y en algunos casos según sus habilidades lectoescriturales, así como en cada salón de clase hay estudiantes de distintas edades. Como docentes entonces se nos invita a participar en el diseño curricular del grado octavo para el área de matemáticas, el cual debe estar articulado en el proyecto de matemática de básica y media, danza y teatro, además de la siguiente información que nos da de los estudiantes. El curso consta de 15 estudiantes, entre los cuales encontraremos 4 estudiantes diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 2 estudiantes con inmadurez visomotriz o un estudiante con trastorno especial y discalculia y 8 estudiantes que poseen un coeficiente intelectual en parámetros básicamente, entre comillas, normales. Entonces, como podemos ver, la institución se encuentra en un municipio con escasos recursos económicos y aparte la población estudiantil también es poca. Ahora bien, a modo de introducción, para diseñar un currículo educativo se debe tener claro que es un proceso que van a estructurar unos elementos educativos como lo son los docentes, los alumnos, la institución, los recursos y los contextos con el propósito de dar respuesta a las necesidades educativas. Además, este currículo tiene que ir afín con las directrices nacionales, las cuales están referenciadas por elementos pedagógicos, teóricos y educativos. Ahora, para diseñar un currículo educativo en Colombia, es necesario guiarse por los documentos brindados por el Ministerio de Educación Nacional, la cual va a abarcar los derechos básicos de aprendizaje y las mallas curriculares, los planes y los contenidos, los cuales conforman la estructura de aprendizaje para un curso y un área en cuestión, que en este caso es matemáticas. Además, nos van a brindar las unidades básicas de aprendizaje sobre los que un alumno debe saber antes, durante y después de hacer un curso. En este momento entonces vamos a presentar una propuesta de diseño curricular para el caso 3, que es el del Colegio Felices Días, teniendo en cuenta sus particularidades y vamos a exponer elementos como lo es la planificación de aprendizaje, las competencias, los objetivos, la situación problema, los contenidos, criterios de evaluación y las decisiones metodológicas y didácticas. Saludos compañeros, mi nombre es Laura Cristina Llanos y les voy a presentar entonces las 4 situaciones problemas de integración. Como primero tenemos entonces la pregunta problematizadora, que sería qué utilidad tienen las diferentes unidades de medidas y cómo podemos medirlo. En el contexto encontramos las zonas protegidas, son espacios geográficos definidos, reconocidos y gestionados para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. En Colombia están distribuidas en 42 parques naturales. Entonces, aquí encontramos las 4 preguntas
para este contexto, que serían de qué manera se puede medir la cantidad de agua que habría en estas reservas, cómo se mediría la cantidad de bosques protegidos, cómo medir la cantidad de suelos protegidos y cómo medir la cantidad de especies vegetales y animales protegidas. Como tarea para los estudiantes se puede dividir el grupo en sus grupos. A cada subgrupo le corresponderá socializar los datos recolectados de la respuesta a las preguntas del análisis y se puede hacer énfasis en el uso e interpretación de los datos en unidades de medidas acordes con las magnitudes que se estiman de acuerdo a la cantidad, longitud, área y el volumen, y también con los múltiplos o submúltiplos de la unidad de medida que sean más apropiados para cada situación, tanto operativa como comunicativa. Como situación problema número 2 tenemos cómo se puede matematizar el cuerpo humano. Entonces el contexto sería el cuerpo humano, se puede modelar matemáticamente, puede representarse en un sistema de coordenadas, hacer un molde a escala, de manera proporcional, relacionar partes del cuerpo de formas geométricas. El problema sería entonces buscar una estrategia que les permita construir un modelo matemático en el cuerpo humano. Y como tarjeta se puede utilizar una de las formas en las que se puede modelar matemáticamente tu cuerpo y se presentará a los compañeros con ayuda de herramientas tecnológicas. Como situación problema número 3, tenemos qué hacemos con la basura. El contexto entonces sería, según la publicación What or Was 2.0 del Banco Mundial, una persona genera en promedio 1.11 kilos de basura al día. En países como Colombia, en que el reciclaje no hace parte de la cultura común, gran porcentaje de la basura producida va a parar a los rellenos sanitarios de cada ciudad. El problema sería investigar cuál es el área de la zona de relleno de tu ciudad. Como tareita sería realizar el cálculo de cuánta basura producen en tu familia por día, por semana, por mes y al año. Presentar una aproximación de cuánta basura se produce en tu barrio al año. Después de eso se establecerían reflexiones sobre los resultados que se encuentran y presentarlos al grupo. Como situación problema número 4, vamos a encontrar la pregunta problematizadora. ¿Nos ayudan los números racionales en situaciones cotidianas de nuestra vida? El contexto sería, en la actualidad se hace necesario que los currículos y las prácticas educativas se centren en procurar una actividad matemática que le permita al estudiante desarrollar la autonomía intelectual frente a sus procesos de aprendizaje. Los números racionales constituyen un campo numérico de gran importancia, tanto desde el punto de vista matemático, también constituyen una base fundamental. El problema para esta situación sería: Camila dispone de 600 euros para comprar, el jueves gastó 2/6 de esa cantidad y el sábado 2/4 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final? La tareita sería de que el estudiante debe poseer hasta el momento la noción o conocimiento de las siguientes ideas, donde el objetivo es que las fortalezas las aprendan de forma más significativa a través del juego popular del dominó. Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Amalia Rosa. Curso la licenciatura de Matemáticas. El tema que les voy a explicar se llama secuencias didácticas, por lo cual esta está conformada por varios momentos. El primer momento tenemos de exploración. En este momento es de motivar a los educandos hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos frente a la temática abordada y a las actividades a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. Esto nos permite tener un diagnóstico base de los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje o a la actividad a realizar, lo cual se le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. Es despertar el interés, motivación y enfocar la atención de los estudiantes al aprendizaje, y también reconocer los saberes previos y relacionarlas con el nuevo aprendizaje. En el segundo momento de estructuración, en este momento es donde nosotros como futuros docentes realizamos la conceptualización, enseñanza explícita y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Es decir, presenta el tema, hace la modelación y verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes.
También plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los tiempos, la organización de los educandos en el producto esperado. En un tercer momento tenemos el momento de práctica. Es la acción del aprendizaje según el uso del material educativo y el objetivo del aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que se encuentran los estudiantes. Esto quiere decir que establece el proceso para la aplicación del aprendizaje en un contexto o escenario concreto del aprendizaje con el acompañamiento del docente, por supuesto. Y también el momento de práctica es muy útil en el uso de los centros de aprendizaje para el caso, es decir, de las matemáticas, y los retos y desafíos para el caso del lenguaje, así como la vivencia del aprendizaje en un escenario concreto. En un cuarto momento tenemos el momento de transferencia. En este momento, el docente plantea cómo los educandos van a socializar y transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo del aprendizaje. Esto también es de proponer actividades que permitan al estudiante relacionar el aprendizaje con otros aprendizajes, usar o aplicar el aprendizaje con en diferentes contextos. Y también es validación y comprobación del saber hacer y el hacer. Y por último tenemos el momento de evaluación. Ya aquí sí es donde se explica las actividades que permiten verificar el aprendizaje de los estudiantes a través de estrategias de socialización y evaluación formativa. Es de realizar el cierre de la actividad y recoge apreciaciones, comentarios, observaciones de los educandos y establecer compromisos, acuerdos y conclusiones con los mismos. También es plantear estrategias de evaluación formativa que permita realimentar oportunamente y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. Mi nombre es Edwin Camilo Morales y presento la parte de las reflexiones pedagógicas. Para iniciar en este proceso que hemos llevado en cuanto a la construcción de este microdiseño curricular, como dice la reflexión escrita, hemos tenido la oportunidad de reconocer que la labor docente implica llevarla desde varios puntos en escalada. Pues inicia con la formación, continúa con la planeación, el diseño, el establecimiento de un proyecto social, de construcción social como es el currículo y la investigación constante y además llevarlo a la práctica, después hacer la evaluación, reflexión. Entonces es un trabajo que en otras disciplinas llevan en otras ciencias llevan varios profesionales, pero en la educación es el profesor, el docente, el que tiene a su cargo tanto el establecimiento pedagógico de los fines de la educación, claro, validado por todos los referentes, el diseño curricular como proyecto educativo, la puesta en escena de ese proyecto y la evaluación constante de su utilidad, de su viabilidad y el alcance de objetivos. Por eso en la reflexión pues quería como resaltar que el trabajo del docente no es necesariamente la transmisión, sino más bien la relación constante de las transformaciones del conocimiento, de la ciencia.
Reflexiones pedagógicas por Laura Llanos. El diseño curricular en cualquier área nos permite poder reconocer los principales objetivos y poder organizar de la mejor manera qué temas se van a enseñar, cómo enseña, los tiempos y evaluaciones. Esto permite generar procesos de formación de los maestros que puedan llevarles a implementar el currículo atendiendo a los distintos elementos. En el caso de las madres con las diferentes discapacidades, diseñar estrategias de acompañamiento que permite al docente y al directivo docente proponer alternativas de trabajo nuevas a partir del ejercicio de la reflexión en torno a las prácticas. Otra reflexión sería por medio de las prácticas pedagógicas se aprende a darle un manejo a cualquier situación que se le presenta a uno como docente, los cuales te desarrolla la capacidad de planear diferentes metodologías en cualquier ambiente, aplicando la enseñanza y el aprendizaje a través del aprendido en el transcurso de la carrera y adquiriendo experiencias como docente para futuras prácticas y poder desarrollar mejores diseños curriculares. Aquí explicando las reflexiones que nos pide la guía sobre el diseño curricular, donde digo que el diseño curricular nos lleva a una formación pertinente de acuerdo al grado de formación, en donde los docentes pueden encontrar en él una guía para poder llevar así la labor pedagógica en el aula. El currículo es fundamental para el desarrollo del docente, donde puede pues llevar ese proceso pertinente y adecuado en la formación de sus estudiantes. También podemos decir que el diseño curricular es metodología en el sentido en que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Esto nos quiere decir que el proyecto curricular es toda una estructura, es una organización que nos ayuda a hacer un diagnóstico sobre dicho proyecto, el cual siempre debemos estar atentos a sus actualizaciones, porque es el que nos da como esa metodología, ¿no? en las aulas de clase. Ahora entonces vamos a ver las reflexiones pedagógicas por Lina Marcela Pulgarín, quien les está hablando. La primera entonces nos dice las diversas concepciones sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático apuntan al contacto y la manipulación directa de material concreto para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Por ende, debemos tener en cuenta que se debe realizar un material lúdico didáctico con el fin de implementar talleres pertinentes que permitan desarrollar destrezas matemáticas y mejorar las dificultades de pensamiento matemático. Al emplear el juego, es más fácil que el estudiante entienda las explicaciones del maestro, además de la experimentación que tienen los niños con nuevas formas de dar solución al manipular dicho material. Según Jean Piaget, el niño aprende en el medio interactuando con los objetos. La segunda reflexión entonces nos dice la importancia de tener un plan educativo para realizar cualquier actividad educativa es de vital importancia para la misma, ya que este plan nos va a permitir adaptarnos a las situaciones y obtener una información fiel para la toma de decisiones educativas, pedagógicas y didácticas teniendo en cuenta las necesidades de los actores que intervienen en el proceso. Entonces, en pocas palabras, nos dice es que la enseñanza de las matemáticas requiere de ambientes enriquecidos donde el estudiante pueda explorar, interactuar y de esta manera favorezca la creatividad del conocimiento. Aparte, es importante que el docente busque diferentes herramientas y estrategias didácticas donde el estudiante se motive y tenga curiosidad por aprender. Conclusiones por Laura Llanos. Un diseño curricular estructura la forma de trabajar de un docente y una institución, los cuales tienen todos los elementos requeridos para la aplicación en el aula de clase, y este debe ser sometido a constante evaluación, dado que el mundo y las generaciones van en constante cambio, y esto afecta la forma de cómo se puede enseñar mejor y qué factores pueden incidir en esas generaciones. Gracias a esto podemos desempeñar mejor sobre cómo, qué y cuándo enseñar. Bueno, como conclusión del trabajo podemos establecer que el conocimiento matemático, en particular, dada nuestra naturaleza de profesores que se especializan para esta área, si bien
establecemos que ha tenido una transformación y una reconstrucción, sobre todo en nuestro país a partir de los años 70, y ya contamos con suficiente bagaje en cuanto a leyes y establecimiento de referentes curriculares que el ministerio ha venido expidiendo, llevando desde los lineamientos, pasando a los estándares, ahorita que tenemos los DBA e incluso matrices de referencia para el área con el ánimo de responder a los criterios internacionales que pruebas como las pruebas PISA proponen para que nuestro país esté al tanto y a la vanguardia de cómo los demás países vienen desarrollando la educación matemática. Si bien todo esto es valedero, yo creo que una conclusión que podemos establecer en nuestro trabajo es que todos estos, todos estos estándares, todos los referentes mencionados, solamente pueden cobrar validez si si se establecen al contexto, porque todos los contextos presentan situaciones singulares a las que se debe responder. Entonces, la conclusión del trabajo es la educación cobra sentido solamente en relación cuando los sujetos que están inmersos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje se relacionan dentro de un contexto. Si el contexto no es reconocido, si el contexto es supuesto, no es real, no es cotidiano, no es a lo que nos enfrentamos día a día, no, ese proceso no va a responder a nuestras necesidades, a nuestros intereses, a las esperanzas que se tenga como sociedad. En cambio, cuando el contexto es la razón y el impulso para que el proceso de enseñanza se desarrolle, entonces los aprendizajes cobran sentido y significado. En esta conclusión, donde se puede concluir que es de gran importancia el diseño curricular, ya que es que el alumno va a aprender o debe aprender, por lo tanto es importante que se diseñe la forma correcta para seguir mejorando en los procesos educativos. Esto aquí quiere decir que cuando se tiene un adecuado desempeño en el diseño curricular, pues la formación o el aprendizaje en los educandos va a ser más efectiva y más coherente, en el sentido de que ellos también podrán ser autónomos y también de una manera especial, pues su proceso de aprendizaje va a ser más fácil de poder entender y comprender lo que se les comparte. Bueno, en la conclusión, por Lina Pulgarina, entonces, nos dice que dentro de cualquier establecimiento educativo nos podemos encontrar con diferentes factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, puesto que cada institución educativa puede estar inmersa en un entorno social y cultural diferente y cada niño tiene diferentes vivencias, necesidades, problemáticas, ya sean cognitivas, sociales o familiares, lo que nos lleva como docentes a plantear un diseño curricular acorde a las necesidades que tiene la población de la institución, además de que debe estar sujeta a los diferentes cambios y necesidades que van surgiendo. Entonces, es decir, que es fundamental identificar las falencias y dificultades o situaciones de los estudiantes con el fin de contribuir en el aprendizaje de las matemáticas.